Cuéntenme de los videos que les mandamos ayer. Yo les mandé 2 videos. Un video al principio que era como una introducción, y el segundo video, que era un poquito más largo, les hablaba sobre la ósmosis. Cuéntenme qué dudas ha quedado de eso, porque fíjense que en ese video lo que les explicaban era el transporte de sustancias directamente por medio de la membrana, ¿sí? Recuerden que, como decía en el video, no todas las sustancias pueden atravesar libremente la membrana, son pocas las que lo pueden hacer. ¿Se acuerdan qué tipo de sustancias pueden atravesar las membranas libremente? ¿Qué características tenían que tener esas sustancias? Tenían que ser pequeñas, no polares, sin carga, porque si la partícula o es muy grande, o tiene carga, o es polar, no puede pasar por la membrana libremente. ¿Y qué significaba la ósmosis? ¿Era el traspaso de qué a través de una membrana? ¿Se acuerdan? Lo de los solventes. Que puntualmente la ósmosis es el pasaje de qué? ¿De qué sustancia? De agua. La ósmosis es el pasaje de agua a través de la membrana. Eso es una ósmosis, ¿sí? Siempre la ósmosis, el agua se mueve desde lo hipotónico a lo hipertónico. Siempre se mueve en ese sentido. Desde lo hipotónico, es decir, el que tiene más contenido de agua, a lo hipertónico, que es lo que tiene menos contenido de agua. Siempre se mueve en ese sentido. ¿Alguien se acuerda cuál era la diferencia? Porque también salía en el video, entre transporte pasivo y transporte activo, que también se nos explica ahí el Uno video. utiliza energía y el otro no. Muy bien, uno utiliza energía y otro no. El transporte pasivo no requiere energía, el transporte activo requiere energía. Perfecto. ¿Y qué significa que sea pasivo? Que de dónde a dónde se mueve una sustancia. Por eso no necesita energía. ¿Se acuerdan eso? Sí, una era de adentro de la célula para afuera, donde algo así era, que la que no tenía energía, una entraba y otra salía. No, en realidad la cosa es así. El transporte pasivo no requiere energía. Y no requiere energía porque la sustancia se mueve desde donde hay más concentración a donde hay menos. Eso se llama a favor de un gradiente. Es decir, de donde hay más concentración de la sustancia a donde hay menos. Eso significa un transporte pasivo, que yo muevo la sustancia de donde hay más concentración a donde hay menos, es decir, a favor de un gradiente. En cambio, en el transporte activo, que yo necesito energía, es el proceso contrario. La sustancia se mueve desde donde hay menos concentración a donde hay más, es decir, en contra de un gradiente. Por eso necesita el transporte activo energía. ¿Sí? ¿Y qué era la ósmosis? ¿Era pasivo o era activo? Activo. Era Activo. pasivo. La ósmosis es un proceso pasivo. El agua se mueve desde donde hay más concentración a donde hay menos. De lo hipotónico a lo hipertónico. Siempre se mueve en ese sentido el agua. De lo hipotónico a lo hipertónico. Por medio de una membrana que es semipermeable. Eso es lo que estuvieron viendo en los videos de ayer. Es importante que entiendan, chicos, la diferencia entre un transporte pasivo y un transporte activo, qué significa que sea pasivo y activo, y el proceso de la ósmosis, porque el proceso de la ósmosis siempre se los preguntan, siempre, siempre. Tienen que saber qué significa hipotónico, qué significa hipertónico, qué significa isotónico. Eso lo tienen que saber, porque es muy probable que en un examen haya preguntas de eso. ¿Se entendió eso? ¿O no? Sí, profe. Bien. Entonces, acuérdense que lo que nosotros llamamos hipotónico es lo que tiene más potencial hídrico y menos potencial osmótico. Es decir, tiene más concentración de agua que de solutos.
Lo hipertónico es al revés, tiene más potencial osmótico y menos potencial hídrico. Y lo isotónico tiene igual concentración o igual potencial hídrico, igual potencial osmótico. Entonces, es importante que entiendan el fenómeno de ósmosis. En la ósmosis solo se mueve agua, nada más. No se mueven solutos, lo que muevo es agua. Bien, entonces, ustedes en esos videos vieron el pasaje de sustancias a través de la membrana. Eso es un tipo de transporte. Es una forma de transporte. Esperen que les voy a compartir un Power. Así vemos los otros tipos de transporte que existen. Porque no es el único tipo de transporte que existe. Espérenme. Ahí les comparto. Bien, fíjense. Entonces, ustedes vieron primero un video de gradiente de potencial. Después vieron el pasaje a través de los fosfolípidos, que es un tipo de pasaje. Como dijimos, es las sustancias que pasan a través de los fosfolípidos libremente son pequeñas, sin carga y no polares. Esas tres características tienen que tener. Son muy poquitas las sustancias que pueden pasar libremente por la membrana a través de los fosfolípidos. La mayoría necesitan ayuda para poder pasar. Entonces, vamos a ver el segundo tipo de pasaje, que es con ayuda de una proteína. Es decir, para poder salir o para poder entrar, necesito ayuda de una proteína. Fíjense, perdón, acá están viendo como un resumen de lo que vamos a ver. Esto es lo que vieron ustedes ayer. El pasaje a través de los fosfolípidos, el proceso se llama difusión, y dentro de ese vieron la ósmosis, que es el pasaje de agua. Paso libremente a través de los fosfolípidos. No hay nadie que me ayude a pasar. Vamos a ver ahora estos dos tipos de transporte que nos quedan, que son por medio de proteínas transportadoras y por medio de vesículas. Vamos a empezar primero con las proteínas transportadoras. Dentro de las proteínas transportadoras tenemos los canales y los transportadores. Los transportadores pueden ser uniporte, sinporte o antiporte, ya van a ver qué significa. Y dentro de los canales tenemos canales iónicos, acuaporinas y poros. Siempre vamos a tratar de volver a esta diapositiva para ubicarnos a dónde estamos parados. Esto es lo que vieron ustedes ayer en el video de ósmosis, el transporte directamente a través de los fosfolípidos. Hoy vamos a concentrarnos en estos dos tipos de transporte. Esto que ustedes tienen acá son proteínas transportadoras. Como les dije, ¿qué significa eso? ¿Se acuerdan ayer antes de empezar que les dije, chicos, las proteínas integrales sirven para el transporte de sustancias? Bueno, fíjense, dentro de lo que llamamos proteínas transportadoras, tenemos los canales y los transportadores. Me fijo, fíjense, acá tengo un canal y acá tengo transportadores. Son proteínas que tengo en la membrana celular, pero son proteínas al fin. Entonces, fíjense una cosa, acá les muestran lo que vieron ayer, que es la difusión simple. Directamente la sustancia pasa por la membrana celular. Fíjense que se está moviendo desde donde hay más a donde hay menos, acá, de más a menos, por lo tanto es un transporte de tipo pasivo. Bueno, hoy nos vamos a concentrar primero en estas proteínas, que pueden ser canales o transportadores. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y acá vamos a empezar a ver algunas diferencias. Los canales siempre son pasivos. ¿Qué quiere decir esto? Siempre transportan sustancias de más concentración a menos. Los transportadores, hay pasivos, pero también hay activos. Hay transportadores que transportan sustancias de donde hay más a menos concentración, y hay transportadores que transportan al revés, es decir, de donde hay menos a donde hay más. Entonces, los transportadores pueden hacer un transporte pasivo o un transporte activo.
Ahora, fíjense otra cosa. Los canales forman parte de lo que nosotros llamamos la difusión facilitada. Es decir, es una difusión con ayuda de un canal. Voy de donde hay más a donde hay menos. ¿Y qué particularidad tiene? Son proteínas integrales. ¿Se acuerdan que vieron ayer que vimos en célula las proteínas integrales? Bueno, acá tienen una que sirve como canal. Forman un conducto hidrófilo por donde pueden pasar las sustancias. Como les dije, los canales siempre son pasivos, siempre me van a mover sustancias, de donde hay más a donde hay menos, siempre. Entonces, los canales, tengo tres tipos. Tengo el canal iónico, el poro y la acuaporina. Son los tres tipos de canales que existen. El canal iónico me permite pasar iones. Sodio, potasio, cloro, son iones. Entonces, el canal iónico me va a permitir el pasaje de ese ion. Y se van a abrir y cerrar como con puertas. Miren, acá tenemos un canal iónico. Se abren, entra la carga, se cierra. O al revés, de afuera. ¿Sí? Dependiendo si hay más concentración afuera o adentro. Siempre estos canales van a transportar las sustancias de donde hay más a donde hay menos. Entonces, fíjense que son como con puertas que se abren y se cierran para permitirme la entrada o la salida de la sustancia. Entonces, ¿qué particularidad tiene el canal iónico? Que me permite pasar iones que no pueden pasar libremente por la membrana. Ahora, acá tenemos otro tipo de canal, los poros. ¿Alguien se acuerda en célula dónde había poros? ¿Que los vimos? ¿Alguien se acuerda? ¿Se acuerdan la envoltura nuclear? El núcleo que estaba rodeado por una envoltura nuclear que tenía poros. Bueno, esos son poros. Son más grandes y menos selectivos, que quiere decir que dejan pasar cualquier cosa, básicamente. Estos, los canales iónicos que vimos recién, no. Los canales iónicos son específicos. ¿Por qué? Porque solamente van a poder pasar sustancias de un tamaño y de una carga determinada. Fíjense, ¿qué determina qué sustancia puede pasar por un canal iónico? Las sustancias que puedan atravesar esa parte más estrecha del canal. Y el último tipo de canal que tenemos son las acuaporinas, que también son altamente específicas. Solamente dejan pasar agua, urea y glicerol. Es más, ustedes me van a decir, bueno, pero el agua es hidrógeno y oxígeno. Bueno, pero si pasa hidrógeno solo, no lo deja pasar. Si quiere atravesarlo hidrógeno solo, no. Es específica para el agua y también deja pasar urea y glicerol. Y son estas que tenemos acá. Miren, acá tenemos una acuaporina. ¿Ven? Están pasando las moléculas de agua. Entonces, los canales son proteínas integrales que nos permiten el pasaje de sustancias. Son muy específicos y siempre hacen transportes de tipo pasivo, es decir, siempre mueven sustancias de donde hay más concentración a donde hay menos. Siempre. El tipo de transporte mediado por canales se llama difusión facilitada, esto que tienen acá. Porque es una difusión, como la que vieron ayer, de donde hay más o donde hay menos, pero facilitado por una proteína. ¿Se entienden o no? Sí, profe. Bien, ¿alguna duda hasta acá? ¿O vamos bien? No, Profe, yo no. no entendí bien Dime. la parte de difusión. Difusión significa que la sustancia pasa libremente, que es lo que vieron ayer, por la membrana. No lo ayuda a nadie a pasar. Atraviesa libremente la membrana. Eso se llama difusión simple. Y la difusión simple se caracteriza porque la sustancia siempre se mueve de donde hay más concentración a donde hay menos.
es decir, es un transporte de tipo pasivo. Que sería solamente el agua. No, hay otras sustancias también que pasan, no solamente el agua. El agua es un ejemplo y el tipo de difusión se llama ósmosis. Pero hay otras sustancias que no tienen carga, que son pequeñas, que son no polares, que también pueden atravesar. Son muy poquitas. Los gases, por ejemplo, también atraviesan la membrana por difusión. Es decir, lo que la define es que directamente atraviesan la membrana. No hay nadie que lo ayude a pasar. En cambio, acá tengo una proteína que me está ayudando a pasar. Acá tengo una proteína que me está ayudando a pasar. ¿Se entiende? ¿O no? Sí, sí. Bien. Vamos entonces ahora. Esperen que hay alguien que quiere entrar. Bien. Vamos entonces ahora con otro tipo de proteína, que son los transportadores, que son estos que tenemos acá. Como les dije, hay algunos transportadores que hacen transporte pasivo y otros transportadores que hacen transporte activo. ¿Qué quiere decir esto? Los transportadores pasivos me mueven la sustancia de más concentración a menos y pertenecen también a lo que llamamos la difusión facilitada. En cambio, los transportes activos me mueven las sustancias en sentido contrario, de donde hay menos concentración a donde hay más. Y se les denomina bombas a los transportadores activos. Entonces, vamos a empezar primero con estos, con los transportadores pasivos. Fíjense, acá les hicimos una comparación de lo que es un transportador pasivo de lo que es un transportador activo. El pasivo no me gasta energía, el activo me gasta energía. Generalmente la fuente de energía es ATP. Una de las características que tienen los transportadores pasivos, chicos, es la siguiente. ¿Vieron que acá en el canal forma como un conducto donde pasa la sustancia? Bueno, en los transportadores no pasa lo mismo. No forman un conducto por donde pasa la sustancia, sino que tienen sitios que se llaman sitios de unión, a donde tiene que unirse la sustancia que voy a transportar. Entonces imagínense, este transportador tiene puntos o sitios a donde debe unirse la sustancia que quiero transportar. ¿Qué partícula tiene esto? Es como un micro lleno. El micro cuando está lleno, no puede llevar a nadie más. Esto es lo mismo. Cuando todos los sitios de ese transportador están llenos de sustancia, no puede transportar a nadie más. Y se dice que está saturado. Es una diferencia con este. Este no se satura, este sí. Cuando todos los sitios están llenos de sustancia a transportar, no puede transportar a más nadie. Entonces fíjense, acá tenemos un transportador pasivo y acá tenemos un transportador activo. Fíjense, acá está gastando ATP, porque esto es un transportador activo. Transporta la sustancia de donde hay menos a donde hay más. A los transportadores activos se les llama bombas. Entonces, ¿qué tipos de transportadores hay? Hemos dicho que una clasificación es en pasivo y activo. Vamos a ver los tipos de transportadores. ¿Se acuerdan que yo empecé con esta diapositiva diciéndole, miren chicos, están los canales, que los vimos a los tres. Y después les dije los transportadores. Les dije uniporte, importe y antiporte. Bueno, vamos a ver esta clasificación. ¿Sí? ¿Qué significa que un transportador sea uniporte, simporte y antiporte? Vamos entonces a concentrarnos en los transportadores. ¿Qué es un transportador sin porte? Sin porte significa que transporta las sustancias, las dos sustancias, en sentido igual. ¿Qué quiere decir esto? Miren, esto que tienen acá, que son cuadraditos rojos, esto que tienen acá, ¿sí? ¿Los ven? Estos cuadraditos que tienen acá, es sodio. Y estos cuadraditos amarillos que tienen acá,
es glucosa. Entonces, este es el transportador. Como transporta la glucosa y el sodio en el mismo sentido, se le llama simporte. Los dos hacia el mismo lugar. Los dos hacia adentro o los dos hacia afuera. En este caso es los dos hacia adentro. Entonces, esto es un simporte. Es una proteína que me transporta dos sustancias en el mismo sentido. Por ejemplo, acá está transportando sodio y glucosa. Entonces, ¿qué particularidad? ¿Dónde puedo encontrar esto? Por ejemplo, cuando en el medio extracelular, es decir, fuera de la célula, hay menos glucosa, la glucosa ingresa por un simporte con sodio. Este es el interior de la célula, este es el exterior. Entonces, para meter glucosa dentro de mi célula, hago un simporte con sodio y meto glucosa y sodio para adentro. Las dos en el mismo sentido. El uniporte, uni, viene de uno. Entonces, en vez de transportar dos sustancias, transporta una sola. En este caso, fíjense, esto que tienen acá son moléculas de glucosa, acá tienen el transportador. Entonces, ¿qué hace? Se une al transportador y el transportador lo libera. ¿Qué significa uniporte? Una sustancia en un solo sentido. Pero sigue siendo un transportador. Por ejemplo, ¿cuándo va a pasar esto? Cuando en el medio extracelular haya más glucosa. Fíjense que esto pasaba cuando en el medio extracelular había menos glucosa. Acá, cuando en el medio extracelular tengo mucha glucosa, entra por uniporte. Es decir, solamente la glucosa en un solo sentido. Uniporte es una sustancia en un solo sentido. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces, antes de ver el tercer tipo, que era el antiporte, dijimos que estaba simporte, uniporte y antiporte. Tenemos que ver los transportadores activos. ¿Qué quería decir activos? Que gastan ATP. ¿Y qué quiere decir eso? Que van a ir o van a mover la sustancia en contra de gradiente, de donde hay menos concentración a donde hay más. Entonces, a ese tipo de transportador se le llama bomba. Una bomba. Por ejemplo, una bomba que tienen acá ustedes, que se llama bomba sodio-potasio. Esto es un tipo de antiporte. ¿Por qué? Porque me va a transportar dos sustancias, sodio y potasio, en sentido contrario. ¿Qué quiere decir? Uno para un lado, otro para el otro. ¿Se acuerdan que el simporte eran los dos hacia el mismo lado? Bueno, los antiportes, me transportan las dos sustancias en sentido contrario. Uno para adentro, uno para afuera. ¿Cómo es el antiporte? Esta bomba, chicos, es muy importante. Se llama bomba sodio-potasio. Miren, en las células normales nuestras, lo que ocurre es que la concentración de sodio adentro y afuera de la célula y de potasio adentro y fuera de la célula no es igual. Por ejemplo, tenemos más sodio afuera y más potasio adentro. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste el funcionar de esta bomba? No es que la bomba se va moviendo, ¿sí? La bomba siempre está en la membrana, lo que pasa es que le hemos puesto como las distintas etapas que va haciendo la bomba. Esta bomba, como les dije, es un transporte activo, por lo tanto va a gastar ATP. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Esta es mi bomba, mi transportador. El sodio de adentro de la célula se une a la bomba. Posteriormente, yo les dije que se gasta ATP, porque es un transporte activo. Entonces, ¿qué significa gastar ATP? Que hidrolizo la molécula en ADP y fosfato. Entonces, ese fosfato también se une a la bomba. Cuando el fosfato se une, le provoca un cambio conformacional a la bomba. ¿Qué quiere decir? Le cambia la forma. Y eso hace que el sodio se libere hacia afuera. Con esta nueva conformación, el potasio
estaba en el exterior de la célula, se une a mi bomba. Cuando se une el potasio, el fosfato que tenía unido a la bomba se libera hacia el interior. Y posteriormente, esto le provoca otro cambio conformacional a mi bomba. Entonces el potasio ingresa. ¿Qué quiere decir? Que en criollo lo que hice fue sacar sodio y meter potasio. Gracias a esta bomba, sodio-potasio, que es un antiporte, porque me saca sodio para un lado y me mete potasio para el otro. Entonces, esto es un tipo de transportador antiporte. ¿Y por qué es activo? Porque gasta ATP, porque las sustancias que mueve, las mueve en contra de un gradiente de concentración. Entonces, dentro de los transportadores activos están los tipo P y los tipo F. El tipo P es el que acabamos de ver. Me transporta solo cationes, sodio, potasio, calcio. Es decir, catión significa toda partícula que tiene carga positiva. Y es un tipo de transportador que necesita ATP. Y lo voy a encontrar tanto en una célula eucariota como la nuestra, como en la célula de una bacteria. Y existe otro tipo de transportador activo, ustedes no lo ven, pero se los menciono, que se llama tipo F, que no me transporta solo cationes, me transporta cargas positivas y cargas negativas, es decir, me transporta iones. Y la particularidad que tiene este transporte es que cuando no hay energía, si hay sustrato presente, en vez de gastarte ATP, te lo genera al ATP. Entonces esto, por ejemplo, los tengo en mi mitocondria y en el cloroplasto. Es un tipo de transportador que se utiliza en la fotosíntesis y en la respiración celular. ¿Por qué? Porque genera ATP. Este lo gasta y este lo genera. ¿Alguna duda de los tipos de transportadores que hemos visto? Vimos primero los canales, vimos el canal iónico, la acuaporina y el poro, y acabamos de ver los transportadores, el uniporte, el sinporte y el antiporte. ¿Alguna duda de esto que hemos visto? No, profe, ninguna. Los demás chicos, ¿alguna duda que me quieran preguntar? ¿Algo que no se haya entendido? En el sinporte solamente entra glucosa cuando en el medio extracelular está menos, ¿no? Cuando hay El menos sinporte, glucosa. les pusimos un ejemplo. El sinporte son dos sustancias en el mismo sentido. Entonces les pusimos el ejemplo de la glucosa con el sodio. Cuando en el medio extracelular hay menos glucosa, para entrar a la célula usa un sinporte con sodio. Es uno de los tantos ejemplos que hay. Les hemos puesto un ejemplo de cada uno como para que sepan nada más. ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, miren. Recién les mencioné, esta bomba, chicos, es fundamental que la entiendan. La bomba sodio-potasio. Es fundamental. Siempre se las preguntan. Siempre. En conclusión, la bomba lo que hace es, si nosotros hiciéramos como los pasos que hace la bomba, es el sodio se une dentro de la célula a la proteína de transporte. Se hidroliza el ATP. El fosfato se une a la misma proteína y le produce el cambio conformacional. Eso hace que se libere sodio hacia el exterior. Esta nueva conformación permite que se capte potasio, se libere el fosfato y posteriormente, como cambia la forma de la proteína, se libera el potasio. Perdón. Por cada bombeo no es uno y uno. Libero 3 sodios hacia afuera y 2 potasios hacia adentro. Quiere decir que por cada molécula de ATP que gasto, libero 3 sodios hacia afuera y meto 2 potasios hacia adentro. Entonces, chicos, recuerden que la realidad
es que quien le cambia la forma a la proteína, es lo que se conoce como cambio conformacional, es el fosfato. ¿Y de dónde viene ese fosfato? De este ATP, que cuando yo digo gasta ATP, en realidad lo que hice fue hidrolizarlo. Es decir, romper el ATP en ADP y fosfato. Y ese fosfato es el que se une a mi proteína. Cuando se une, le produce un cambio conformacional. Entonces, por eso se libera el sodio. Cuando ese fosfato se vuelve a liberar, vuelve la proteína a la forma original. Entonces, eso hace que el potasio se libere hacia adentro. Siempre es sodio hacia afuera, potasio hacia adentro. Esta proteína, chicos, es fundamental. Esta bomba es fundamental. De hecho, cuando vean nervioso, está en todas las células del cuerpo, ¿no? Pero cuando vean nervioso, van a entender la importancia que tiene esta bomba sodio-potasio. Que siempre hace lo mismo, saca sodio, mete potasio. Y es un transporte activo porque gasto moléculas de ATP. Y cuando yo digo gasto ATP, eso quiere decir que rompo la molécula de ATP en ADP y fosfato. ¿Se entiende? ¿Alguien no entendió la bomba sodio? ¿Alguien no la entendió? ¿Todos la entendieron? Bien. Entonces, ay, no escuché si me dijiste que sí o que no. Que sí, que sí. Ah, perfecto, perfecto. No había escuchado lo que me habías dicho. Entonces, si volvemos para atrás, ustedes han visto. Ayer vieron el transporte por medio de fosfolípidos, que se llama difusión. Puntualmente dentro de esa vieron la ósmosis. Cuando empezamos la clase vimos los canales, que podían ser iónicos, acuaporinas o poros, que dijimos, bueno, siempre son pasivos, es decir, siempre me transportan sustancias de donde hay más a donde hay menos concentración, forman conductos hidrófilos, es decir, estos que tenemos acá, y forman parte de lo que llamamos difusión facilitada. Y después nos fuimos a los transportadores, que los transportadores hicimos dos clasificaciones. Una clasificación hicimos fue en transportador pasivo y transportador activo. El pasivo es el que va o me transporta la sustancia de más concentración a menos. Y eso se llama difusión facilitada también. Ahora, también había transportadores activos como la bomba sodio-potasio que vimos, que se llama bomba y me transporta sustancias de menos concentración a más. Y obviamente gasta ATP. Esa es una clasificación que hicimos de los transportadores en pasivo y activo. Y después hicimos otra clasificación en uniporte, sinporte y antiporte. ¿Qué significaba uniporte? Que transportaba una sola sustancia química hacia un lugar definido. En una sola sustancia química en un solo sentido. Sinporte, Dos sustancias. dos sustancias, ¿en qué sentido? En el mismo sentido. Muy bien. ¿Y antiporte? Que transportaba dos sustancias o más en distintos sentidos. Solo dos sustancias. Solo dos sustancias, ok. Perfecto. Por ejemplo, la bomba sodio y potasio. Saca sodio, mete potasio. Perfecto. Recuerden que, la diferencia entre el transportador y el canal es que el canal te forma un conducto hidrófilo, te forma un conducto, mientras que el transportador no forma un conducto. Lo que tiene son sitios que se llaman sitios activos a donde se tiene que unir la sustancia que quiero transportar. Glucosa, sodio. Tengo sitios. Como un micro. ¿Cómo? Como un micro.
Claro, en realidad Separado. punto a donde se tiene que unir la sustancia. ¿Qué particularidad tiene esto? Que se llena, como si fuera un micro. Es decir, cuando todos los sitios están saturados, porque están llenos de, supongamos que este transportador va a transportar glucosa, y todos sus sitios están llenos de glucosa, y bueno, no puede transportar más. Entonces, una de las diferencias que tenemos entre el transportador y el canal es que el transportador se satura. Cuando todos los sitios están llenos, se dice que está saturado. Bien, vimos canales, vimos transportadores. Vamos al tercer tipo de transporte que existe. Vimos este que pasa directamente por la membrana, este que lo ayuda a una proteína a pasar. Vamos al tercer tipo de transporte, que es por medio de vesículas. ¿Qué quiere decir esto? Anótenlo bien grande, por favor. Bien grande en el cuadernillo, en el apunte que estén tomando. Siempre el transporte por vesículas es un transporte activo. Siempre. Siempre es un transporte que requiere ATP. Siempre es un transporte de tipo activo. Entonces, ¿qué significa el transporte por medio de vesículas? Dentro del transporte por medio de vesículas vamos a tener endocitosis o exocitosis. ¿Qué quiere decir endo? Cuando la sustancia que voy a meter viene hacia adentro. Exocitosis, cuando la sustancia la voy a sacar de mi célula. Entonces, endocitosis, la sustancia la voy a meter a la célula. Exocitosis, la sustancia la voy a sacar de mi célula. Entonces, vamos a ver el transporte por medio de vesículas. Tercer tipo de transporte. El transporte por vesícula tiene una particularidad, y es que la sustancia que entra o que sale, recuerden que les dije que puede ser endocitosis o exocitosis, no atraviesa la membrana celular. Y ustedes me van a decir, ¿cómo puede ser que entre algo o que salga y no la atraviese? Si la membrana celular es lo que me está rodeando toda la célula, ¿cómo no la va a atravesar si entra o sale algo? Bueno, vamos a ver. Vamos a empezar con la endocitosis, es decir, con una sustancia que va a entrar a mi célula. ¿Qué va a pasar? Supongamos que esta sustancia que tienen acá quiere entrar. Cuando esa sustancia llega, me provoca una invaginación de la membrana, que es esto que tienen acá. Esta es la membrana celular. Una vez que se invagina, se profundiza esa invaginación, se estrangula y se forma una vesícula. Fíjense que la vesícula tiene membrana celular, la sustancia que quise meter, pero también tiene algo de líquido extracelular. Entonces, vuelvo a repetir, se invagina la membrana, se profundiza la invaginación, se estrangula y se forma la vesícula. ¿Qué hice? Metí una sustancia dentro de mi célula, por medio de una vesícula. Entonces la sustancia queda metida adentro de una vesícula. Dentro de la endocitosis hay muchos ejemplos. Hay muchas sustancias que entran por endocitosis a nuestra célula. Por ejemplo, macromoléculas, es decir, moléculas muy grandes. También microorganismos. Hay microorganismos como bacterias, virus, que entran y como son grandes, entran por endocitosis. Entonces, el proceso de entrada de microorganismos se llama fagocitosis. ¿Por qué? Miren lo que pasa. Imaginémonos que esta es una bacteria que quiere entrar. La membrana se invagina, se estrangula y forma una vesícula que en su interior tiene la bacteria. ¿Qué va a pasar? Nosotros en nuestro sistema inmune tenemos
células específicas, ya lo vamos a ver en inmune, que van a agarrar esta vacuola que adentro tiene la bacteria y la van a destruir toda, la van a romper toda. Entonces, de esa manera, me van a matar la bacteria también. Entonces, ese proceso de entrada de microorganismos... Profe, ¿me puede repetir eso donde rompen la vesícula? Sí, sí. Hay células de nuestro sistema inmune, puntualmente, por ejemplo, los macrófagos, ya los van a ver más adelante, no se preocupen, pero células de nuestro sistema inmune, como por ejemplo los macrófagos, que cuando, por ejemplo, esta bacteria entra con la vesícula, engloban la vesícula y la rompen toda. Entonces, de esa manera, me rompen, me matan a la bacteria. Es como un sistema de autodefensa del... Claro, porque los macrófagos forman parte de nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensa. Son nuestros combatientes que están ahí esperando que algo entre para atacarlo. Ojo que a veces atacan lo bueno y a veces atacan, o sea, a veces atacan lo malo, es verdad, una parte, no sé, un virus, una bacteria, pero muchas veces atacan cosas que no son malas, ¿sí? Por ejemplo, no se hagan problema ahora, es para darles un ejemplo, ya lo vamos a ver más adelante. Cuando nosotros somos alérgicos, por ejemplo yo, o somos asmáticos, nuestro sistema inmune considera como extraña cualquier partícula, por ejemplo, de polvo. El polvo no es algo que me vaya a matar, ¿verdad? Pero mi sistema inmune lo considera extraño, entonces me provoca una reacción a eso. Y eso se llama asma, es una reacción excesiva, porque el sistema inmune ha reconocido, no sé, cada uno es alérgico a otras cosas, no sé, al polvo, al pelo del perro, a lo que sea, reconoce esa sustancia como extraña. Entonces la ataca. El sistema inmune, chicos, está para atacar. Todo lo que no considere propio, lo ataca. Todo lo que no considera de su organismo, lo ataca. Y trata de eliminarlo. ¿Sí? Entonces, para eso está el sistema inmune, para defendernos de lo que quiere entrar. Entonces lo ataca. Entonces, por ejemplo, si esta bacteria quiere entrar, cuando entre en vesícula, bueno, mi macrófago lo va a englobar y lo va a romper todo. Ahora, puede que lo que yo quiera entrar no sea algo sólido o no sea un microorganismo, sino algo líquido. Entonces, en ese caso, lo que el transporte se llama pinocitosis. Y es lo mismo. Imaginémonos que estas son moléculas de agua que quieren entrar, la membrana se invagina, se forma la vesícula y adentro contiene líquido. Ese tipo de transporte es una endocitosis, pero puntualmente se llama pinocitosis, porque lo que está entrando es un líquido. ¿Se entiende? Sí, profe, perfecto. Bien. Ahora pongámosle que en vez de meter algo, yo quiero sacar. Quiero sacar algo afuera de mi célula. Bueno, antes de sacar, vamos a ver un tipo de endocitosis más, que es la endocitosis mediada por receptor. Es una endocitosis igual que las que vienen viendo, pero con una diferencia. Esto que tienen acá que parecen Y son receptores de la membrana. Supongamos receptores para el colesterol. Y supongamos que estas moleculitas amarillas es un colesterol. Entonces, estos receptores detectan las moléculas de colesterol y provocan que la membrana se invagine. Se estrangula y se forma la vesícula, pero fíjense que adentro de la vesícula no solamente ha quedado el colesterol, sino también que ha quedado los receptores. Bueno, puede pasar dos cosas. Que estos receptores se degraden y tenga que volver a formar acá receptores nuevos, o que cuando esta vesícula la rompa, los receptores no los degraden y vuelvan a la membrana otra vez a servir como receptor. Pero sí es importante que entiendan que no todas las cosas entran por endocitosis mediada por receptor. Por ejemplo, en nuestro organismo, el colesterol y la insulina entran por endocitosis mediada por receptor. Son como los dos ejemplos más claros que tenemos de cuando una sustancia quiere entrar a una célula. El colesterol y la insulina, que para el que no sabe, la insulina es una hormona. Ya lo vamos a ver cuando veamos endocrino, pero es una hormona la insulina. El colesterol lo vimos en la unidad 1, que era un tipo de lípido, ¿sí? Bueno, la insulina es una hormona, que de hecho es deficiente en las personas diabéticas.
Entonces, bueno, esta hormona, para poder entrar, necesita de estos receptores para poder ingresar a una célula. Entonces, ¿en qué se diferencia con las otras endocitosis? Que tengo receptores específicos. Fíjense que acá no había receptores específicos. Acá sí. Acá, para yo poder detectar la entrada a una célula del colesterol o de la insulina, necesito contar con estos receptores. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Una pregunta. Dime tú. ¿La clatrina qué es lo que era? Que no Bien. me acuerdo. La clatrina es una proteína que recubre la membrana por debajo a donde están los receptores. Entonces, cuando la membrana se invagina y la vesícula se forma, la clatrina te rodea toda la vesícula. Eso es la clatrina, es una proteína. Ah, ok. Bien, vamos entonces, ya dijimos sustancias que entran a la célula por vesícula. Vamos ahora con sustancias que salen de la célula. Eso se llama exocitosis. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar lo mismo? Y sí, van a entrar por vesícula. Es decir, si yo me fijo, la diferencia es que en este caso, en vez de meter una sustancia a mi célula, voy a sacar una sustancia de mi célula. Entonces, por ejemplo, ¿cómo va a ser el proceso de exocitosis? Miren, la vesícula, en este caso, se forma adentro de la célula. ¿La ven? Fíjense, acá tengo la vesícula y acá tengo la sustancia que quiero sacar. ¿Qué pasa después? Esa vesícula se fusiona con la membrana celular. Y cuando se fusiona, libera el contenido al exterior. Vamos con otra imagen un poco más clara. Fíjense, esta es mi vesícula, la formé en el interior. Por ejemplo, a ver si se acuerdan qué cosa vimos que se transportaba hacia afuera en vesículas, que lo estuvimos viendo ayer. A ver si se acuerdan. Proteínas, Muy bien, ¿quién producía proteínas que se podían exportar? complejo de Golgi. No, a ver, ¿quién era? El complejo de Golgi produce las vesículas, es decir, el complejo de Golgi me va a producir esta, que adentro lleva la proteína. El retículo endoplasmático en que las produce las El proteínas. rugoso, muy bien. Por ejemplo, si yo quiero exportar una proteína, bueno, va a tener que hacer este mecanismo. Es decir, el Golgi o el Golgi me va a formar la vesícula, en su interior tengo la proteína, esa vesícula se fusiona con la membrana y se libera el contenido al exterior. Por ejemplo, ¿qué sustancias puedo liberar por exocitosis? Puedo liberar por exocitosis neurotransmisores. Esto pasa en las neuronas. Las neuronas se comunican entre sí por medio de neurotransmisores y los liberan por medio de exocitosis. Enzimas digestivas, que ya vamos a ver en digestivo, ¿sí? Las enzimas digestivas también se liberan por este mecanismo. Hormonas, por ejemplo, la insulina, fíjense que antes habíamos visto cómo entraba a la célula. Bueno, si yo quiero sacar la insulina, sale por exocitosis. Entonces, en este caso, son sustancias que están dentro de la célula y que las quiero sacar. Entonces, el proceso se llama exocitosis. Recuerden, tanto la endocitosis como la exocitosis son procesos activos. Me van a implicar un gasto de energía. ¿Se entiende? Siempre el transporte por medio de vesículas es con gasto de energía. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Bueno, cuéntenme qué dudas han quedado sobre esta unidad que hemos visto, porque hasta acá llega la unidad 3. Esto es todo lo que hay, no hay más. Ayer vieron la primera parte y hoy vimos la segunda parte de la unidad. Cuéntenme qué dudas han quedado de esta unidad 3, que es la unidad de permeabilidad celular.
ahí me quedó un poco de duda al principio. ¿Qué principio, Lauti? ¿Qué parte? Lo de ósmosis. No, en la parte, no, más atrás, en la parte de fluidos, no, ¿Gradiente de potencial? eso, el gradiente que el video tampoco lo entendí mucho. Perdón, pero se cerró todo, no sé qué le pasó. Se cerró Meet, se me cerró todo, el Power, todo. Bueno, Lauti, vos me estabas preguntando sobre la primer parte, que es lo de gradiente. Sí, sí, Ahora vamos, para que te voy a compartir el apunte, así lo vemos juntos, a lo que es el concepto de gradiente, porque básicamente gracias a este concepto es que uno después puede entender el tema de por qué un transporte es pasivo, por qué un transporte es activo, básicamente. Porque justamente cuando uno lo hace a favor o en contra de gradiente, eso es lo que determina que se llame transporte pasivo o que se llame transporte activo. ¿Sí? Espérenme que ahora les comparto su material para que lo podamos ver todos. Aguántenme un minuto. Bien. Ahora les comparto para que veamos todos juntos el material y explico lo de gradiente. Y de paso, vamos a repasar un poquitín esto de ósmosis, porque me parece que no sé si ha quedado tan claro, y es fundamental que lo sepan, chicos, a la ósmosis. Es un concepto, casi les diría, 99,9% de importante. Es decir, tienen que entender la ósmosis porque siempre se lo preguntan. Entonces, bueno, eh, está bueno que lo sepamos. Espérenme un minuto que ahora les comparto el, el apunte. A ver. Ahí se tiene que estar compartiendo. ¿Lo están viendo el apunte al cuadernillo? sí, profe. Bien, fíjense, cuando nosotros hablamos de un gradiente, hablamos de una diferencia. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que cuando yo te digo un gradiente químico, creo que está más arriba lo de gradiente. Cuando yo te digo un gradiente químico, acá está, fíjate, acá está lo de potencial químico y potencial electroquímico. Cuando yo te digo que hay una diferencia, un gradiente, es que a ambos lados de una membrana yo no tengo la misma concentración. Entonces, por ejemplo, si yo te digo el potencial químico de algo, estoy hablando de la concentración que hay de esa sustancia. Entonces, por ejemplo, si yo te digo un gradiente químico, es que a un lado y al otro no tenéis la misma concentración de la sustancia. De un lado tenés más, de un lado tenés menos. Ahora, si te hablo de potencial electroquímico, quiere decir que esas sustancias no solamente que tienen una concentración, sino también que tienen una carga. Son partículas con carga. Sodio, cloro, potasio, son partículas que tienen carga. Entonces se le dice gradiente de potencial electroquímico, porque a ambos lados de la membrana hay distintas concentraciones de la sustancia, hay un lado más, un lado menos, pero esas partículas también tienen una carga. Entonces por eso se le llama potencial electroquímico. Entonces, basado en esto que les estoy diciendo de la diferencia de gradiente, es que surge el concepto de transporte pasivo y transporte activo. ¿Por qué? Porque cuando vos movés una sustancia desde donde tiene más concentración a donde tiene menos, estás haciendo un transporte pasivo. Entonces estás haciéndolo a favor de un gradiente. Ahora, si vos
movés la sustancia a través de la membrana, desde donde hay menos a donde hay más concentración, lo estás haciendo en contra de su gradiente. Entonces lo normal, es decir, para que no gastes energía, tenés que mover la sustancia desde donde hay más concentración a donde hay menos. Y eso se llama transporte pasivo. Entonces fíjense, un dibujo, hay acá una imagen. Fíjate, esta es la bicapa, ¿sí? Vos fíjate que de un lado tenés mucha más concentración que de la otra. Los puntitos azules te estarían indicando la concentración de la sustancia que hay. Entonces, esperen que está más abajo. Vos fíjate una cosa. Cuando vos hablás de los tipos de transporte pasivo y activo, vos lo que estás moviendo es una sustancia a través de una membrana, que depende de la concentración que haya de cada lado, será si será un transporte pasivo o un transporte activo. Es decir, cuando yo hablo, por ejemplo, mira acá estamos hablando de la ósmosis, que es un tipo de difusión. ¿Qué significa ósmosis? Lo que se está moviendo es agua. Siempre en la ósmosis lo que se mueve es agua y nada más que agua. Entonces, por ejemplo, vos acá tenés una membrana, que es esa línea roja que vos ves, que lo que te está permitiendo es el pasaje de agua, porque es una membrana semipermeable. ¿Qué quiere decir eso? Es permeable a algunas cosas y a otras no. Por ejemplo, es permeable al agua. Entonces, los puntitos que vos ves redonditos son los solutos, y la parte líquida es el solvente. Entonces, las partículas de agua, ¿sí?, siempre son solvente, y es lo que nosotros le llamamos el potencial hídrico. ¿Qué quiere decir eso? Cuando una sustancia tiene mucha agua, tiene mucho potencial hídrico. Si una sustancia tiene mucho soluto, muchas de esas bolitas que ves dibujadas ahí, tiene mucho potencial osmótico. Entonces el potencial hídrico lo da el agua, la cantidad de agua que tiene tu solución, y el potencial osmótico lo da el soluto. Es como que yo te diga, mirá, agarrás un vasito así y le pones, o así, le pones todo agua y 3 pizcas de sal, o agarrás un vaso así de agua y lo llenas hasta arriba de sal. Claramente, agua y sal no están en la misma proporción. Entonces, cuando en una sustancia, en una solución, mejor dicho, vos tenés mucha agua, tenés mucho potencial hídrico. Y por lo tanto vas a tener poco potencial osmótico, vas a tener poquito soluto. Ahora, si en la misma solución vos tenés así de agua y hasta arriba de soluto, te pasa lo contrario. Tenés más potencial osmótico y menos potencial hídrico. Entonces, en la ósmosis siempre se mueve agua. Y siempre se mueve desde donde hay más potencial hídrico a donde hay menos. O desde lo hipotónico a lo hipertónico. ¿Se entiende? Siempre se mueven en ese sentido. Mira esta imagen. Un glóbulo rojo en 3 medios distintos. ¿Sí? Fíjate, el primer glóbulo rojo, si vas de izquierda a derecha, lo metieron en agua destilada. El agua destilada se considera un medio hipotónico. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene más cantidad de agua que de soluto. Entonces, ¿qué empezó a pasar? El agua empezó a entrar al glóbulo rojo. Ahora, si miramos el del medio, lo han metido en agua de mar. Me imagino que alguna vez o han ido al mar o saben que el agua de mar es salada. ¿Por qué? Porque tiene más potencial osmótico que potencial hídrico. Es decir, tiene poco potencial hídrico. Es una solución hipertónica. Entonces el agua tiende a salir del glóbulo rojo. Y en el tercero, la cantidad de agua que entra y la que sale es la misma, porque el medio en el que está es isotónico, que puntualmente es solución fisiológica. Entonces, ustedes siempre tienen que saber que el agua se mueve desde lo hipotónico a lo hipertónico, siempre. Entonces, por ejemplo, en el primer vasito, el medio era hipotónico, entonces tendía a entrar hacia adentro. En el vasito del medio, el medio que lo rodeaba era hipertónico, entonces el agua tendía a salir. Y en el tercer vasito,
el medio era isotónico, entonces la cantidad de agua que entraba y la cantidad de agua que salía era exactamente la misma. Pero siempre tienen que saber que en la ósmosis muevo agua, solo agua, no solutos. Y siempre el agua se mueve desde lo hipotónico a lo hipertónico. Siempre. Siempre se va a mover en ese sentido. Y siempre es un transporte pasivo la ósmosis. Porque justamente va desde lo hipotónico a lo hipertónico. ¿Se entiende? Sí, profe, sí. ¿Se entendió mejor ahí? Sí, ahí quedó un poco más claro. Bien. Bueno, entonces, muchachos, vamos a dejar hasta acá con la teoría. La semana que viene, el día lunes, vamos a hacer el práctico de esta unidad 3. ¿Sí? La primera parte de la clase la vamos a usar para hacer el práctico de esta unidad 3. Así que por